hoy vamos a terminar esta serie de estudios que hemos estado revisando los días lunes, y ha sido el descubrir las claves para permanecer en el poder de Dios. Y quisiera pedirles que si tienen su cuaderno y una plumita para que estemos juntos revisando este resumen, todo lo que hemos visto. Y es sorprendente cómo en estos meses, desde que inició la pandemia, hemos estado revisando una serie de estudios día a día que nos han llevado a estar meditando en la palabra de Dios, en el estar buscando de Él, poder perfeccionarnos en la fe y estarnos fortaleciendo en el poder de Dios. Y bueno, pues recordando acerca de los temas que estuvimos viendo, nuestro primer tema se llamó revelación. Y aquí estuvimos viendo, permítanme un momentito que dejé mi Biblia aquí abajo. Estuvimos viendo la palabra en Romanos, y te voy a pedir que me acompañes a Romanos 1 del 16 al 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y finalmente vamos también a leer el versículo 21, que nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a los que creen. Y el versículo 21 finalmente nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en sus pensamientos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En este tema estuvimos revisando cómo es importante que nosotros, para permanecer en el poder de Dios, tenemos que meditar en el versículo 21, en hacer las cosas correctamente. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como nuestro Dios, reconociendo su poder, y le glorificamos y le agradecemos, nosotros estamos perseverando en la palabra, perseverando en el poder de Dios, y es ahí en donde nosotros aprendemos a permanecer en el poder de Dios en nuestro día a día, glorificándole, siendo agradecidos, reconociendo lo poderoso de nuestros pensamientos a través de su palabra, y teniendo un corazón bueno, un corazón como el corazón de Dios, de tal manera que nosotros tenemos que estimar al Señor y glorificarle. Y la palabra glorificar significa hacer o estimar algo como glorioso. Así es que nosotros, para aprender a permanecer en el poder de Dios, tenemos que meditar día a día en estas 4 claves.
Si nosotros nos salimos de este concepto y pensáramos e hiciéramos las cosas como dice el versículo 21, pues definitivamente que vamos a estar obstaculizados y no vamos a poder alcanzar todas aquellas cosas que anhelamos, todas las promesas que esperamos que se cumplan en nuestras vidas de parte de Dios y todo lo que Él ha hablado y ha dicho de nosotros a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. No debemos de preocuparnos porque alguien venga y me diga qué es lo que va a suceder en mi vida, porque el Señor ya lo dijo y nos lo dejó escrito, de tal manera que permanecemos en su poder solamente agradeciéndole, glorificándole, reconociéndole como nuestro Dios, teniendo un corazón bueno y reconociendo lo poderoso de nuestros pensamientos a través de su palabra, porque su palabra mora en ti y en mí. Muy bien, el segundo tema que vimos fue el lugar de honor. Y en este tema estuvimos meditando mucho en qué lugar le estamos dando al Señor en nuestras vidas, qué es la prioridad de nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos que saber, entender, conocer y creer correctamente para poder tener ese lugar de honor en nuestras vidas, que es la palabra de Dios y asimismo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en su obra terminada, perfecta y completa en la cruz del Calvario. Y te voy a invitar a que me acompañes, a que leamos juntos Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y fíjate qué importante es entender este versículo porque nos explica claramente lo que estamos recibiendo, la palabra de Dios, no recibiendo la palabra como palabra de hombres, según la palabra de Dios que es en verdad, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes nacidos de nuevos, porque es el mismo poder de Dios que está en nosotros por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que de la misma manera en que cada uno de los creyentes participamos de conocer, entender y creer correctamente la palabra de Dios, es que nosotros permanecemos en el poder de Dios. Así es que tenemos que darle suma importancia, la importancia correcta, el lugar de honor a la palabra de Dios, porque de esta manera tú le atribuyes el valor a todo lo que pasa en tu vida. No se trata de lo que yo te diga, ni se trata de lo que las personas hablen o digan, sino de lo que Dios habla y dice de ti cada día cuando tú te enfocas en escudriñar las Escrituras para entender qué es el propósito de Dios para tu vida, qué es lo que cada día Dios habla de ti, y todo esto es poder de Dios, sus palabras son poderosas y su llamado es poderoso. Así es que va a depender única y exclusivamente de ti, darle el valor a todo lo que pasa en tu vida. De ti depende que permanezcas en el poder de Dios y que te sientas pleno, que te sientas feliz. El tercer tema que vimos fue Dios me ama. Y vamos a leer las Escrituras en Hebreos 12,
versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate qué maravilloso y qué grande es entender que Cristo puso el gozo por delante, menospreciando el oprobio, porque Él nos estaba viendo a ti y a mí. No veía la cruz, no veía el sufrimiento, no veía lo que iba a sufrir y a padecer por causa tuya y mía, sino que Él puso el gozo por delante, ese amor tan grande de parte de Dios para nosotros, viéndonos en este tiempo siendo bendecidos, siendo escogidos, siendo fortalecidos en su palabra y sabiendo el Señor que Él ya tenía la victoria para entregárnoslos. Así es que es muy importante que podamos reconocer, entender, dándole lugar de honor al Señor, entendiendo que tenemos que desestimar todas las cosas que no valen la pena que estén en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, por causa de lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Eso es lo más importante. Y si nosotros partiéramos de este concepto, de estas escrituras, de lo que el Señor Jesucristo ya nos regaló, es entonces que nuestras vidas pueden permanecer en su poder con una actitud positiva, con una actitud siempre de victoria, con un corazón bueno, con pensamientos que perseveran en la bondad y en el amor de Dios, no en las cosas negativas y en el atropello que trae esta vida, en el afán de la vida diaria, los malos pensamientos que producen en nosotros un sinnúmero de problemas, desde enfermedad, estrés, falta de sueño, preocupaciones. Pero si nos enfocamos en lo que Dios ha hecho por nosotros y si volteamos a ver las cosas que hemos disfrutado, que el Señor nos permite disfrutar hasta el día de hoy en nuestras vidas, no tan solo en nuestras familias, en nuestros hogares, y también en la amistad tan grande que nos ha regalado y que es una bendición enorme. Pero si podemos apreciar, valorar y estimar lo que el Señor hizo por nosotros, su palabra, su amor, su verdad, el poder de Dios que mora en nosotros, este mundo va a ser impactado, va a ser transformado, vamos a poder ser ese factor de cambio en la sociedad, porque son tiempos difíciles, la gente está padeciendo y nosotros somos esa luz que lleva ese mensaje de salvación, de vida nueva y de bendición a las familias, a las amistades, en donde nuestra misión es llevar el poder de Dios para llevar una palabra de aliento, sanidad, poder, bendición a la vida de muchas personas que el día de hoy lo necesitan. Y a nosotros mismos. El siguiente tema que vimos fue ¿qué es lo que valoras? Y te invito a que me acompañes a leer Romanos 11, versículos 13 y 29. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué importante es honrar nuestro ministerio. Es muy importante para ti y para mí que podamos reconocer lo que hay en nosotros, lo que nos ha sido concedido, pero lo que tenemos, que nosotros
le tenemos a Él y que Él nos tiene a nosotros. Entonces, de esta manera podemos nosotros honrar nuestro ministerio, podemos honrar el llamado que el Señor nos ha dado y poderle dar más importancia, ese lugar de estima a lo que el Señor me ha llamado a hacer y a hacer, porque de esa manera yo me puedo mantener en una posición en donde mi actitud va a ser bendecir siempre a las personas, en donde mi actitud, por la responsabilidad que Dios me ha dado, que es muy grande, y tú y yo tenemos que ver que ha sido muy grande lo que el Señor nos ha entregado. Primero, que nos ha regalado salvación y vida eterna. Y segundo, que nos ha llamado a bendecir a todas las personas, a honrar el ministerio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues reconociendo que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Nosotros no podemos pensar que hoy Dios me llamó a ser la mujer o el hombre más maravillosos del mundo, y el día de mañana estar con el ánimo hasta abajo y pensar que no soy nada y que no soy nadie, o que en mi manera de actuar y de hablar va a depender de cómo me sienta hoy o de cómo me trate la gente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de honrar el ministerio que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque somos responsables delante de Dios de nuestras actitudes, de nuestro carácter y de la manera en que nos conducimos. Definitivamente es que Dios no nos condena, estamos aprendiendo de su palabra y pretendemos alcanzar su plenitud por su gracia, porque hemos sido justificados completamente delante del Señor. Pero esforcémonos, ¿cómo? Permaneciendo, meditando en su palabra, entendiendo que lo que Él me entregó no va a cambiar. Al contrario, tiene que ir creciendo y se van a ir agregando más cosas en tu vida, porque en un ejemplo muy sencillo te lo voy a poner. Somos hijos, y después nos casamos y somos padres, después los que ya son abuelos, que es una maravillosa bendición. Cada tiempo de nuestra vida nos va marcando más responsabilidades y nos va dando el privilegio de honrar más nuestro ministerio y más el llamado. De tal manera que perseverando y permaneciendo en las 4 claves del poder de Dios, nosotros vamos a poder alcanzar las victorias que anhelamos alcanzar. Ya no depende del Señor que tú y yo alcancemos las cosas, sino que depende de ti y de mí, que conozcamos, entendamos y creamos correctamente el llamado de Dios, su palabra y esa gracia maravillosa a la que nos ha llamado. Siguiente tema que vimos fue pon el gozo delante de ti. Y bueno, pues vimos Hebreos 12:2 que mencionó que puesto los ojos en Jesús y que Él menospreció el oprobio y puso el gozo por delante. De esta manera, reconociendo que, como dice 1 Juan 4:17, que como Él es, así somos nosotros en este mundo, esa es nuestra identidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra que mora en nosotros, lo que ya está en nosotros por su Espíritu Santo, y entonces poner el gozo también por delante de nosotros, porque entonces podemos ver que cada circunstancia de nuestras vidas no van a poder tumbar las situaciones que quieren venir a afectar nuestras vidas, no nos van a poder tumbar porque sabemos cuál es el poder que mora en nosotros, y entonces nosotros podemos poner el gozo por delante, sabiendo que el Señor ya nos dio la victoria y que nosotros peleamos desde la victoria, no que vamos apenas a luchar y que vamos a salir al campo y aventarnos como así decirnos la guerra, sino que ya somos victoriosos, ya somos vencedores en Cristo Jesús, y entonces podemos poner el gozo por delante, reconociendo su grandeza, dándole el lugar de honor y el lugar de estima
que Él se merece y que está en nosotros. Después vimos el tema que se llama Siempre es mejor escoger a Dios. Y vamos a leer en las Escrituras Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ante todas las cosas, el Señor no quiere que nos sintamos así como perdedores de todo lo que tenemos y que tengamos una vida mediocre o empobrecida. El Señor quiere que le estimemos a Él sobre todas las cosas y que todo nuestro esfuerzo humano, todo lo que nosotros creemos que somos, tenemos o hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia naturaleza carnal, no vale más que lo que el Señor ya hizo por nosotros y por lo que nos llamó a hacer y a hacer. Vamos a leer Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú lo escoges a Él, si tú pones en primer lugar todas las cosas que el Señor te ha llamado a hacer y a hacer, su palabra, su bondad, sus pensamientos, tener esa actitud y ese reconocimiento de poder en ti, a través de lo que Él ha hecho en ti. Si tú te deleitas cada día y le das la gloria al Señor y le agradeces, la palabra dice, ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenlo por seguro que todas y cada una de las peticiones en tu corazón, de todos los anhelos, de todos esos sueños maravillosos que tienes, el Señor ya te los concedió y los vas a estar viendo realizados, no tan solo en tu vida, sino en la vida de todos tus seres amados. Y a los que somos padres, pues en nuestros hijos, porque es su palabra que es verdad. No lo que nosotros pensamos ni lo que la gente diga. Así es que necesitamos estar bien confiados, bien afirmados y apropiarnos de estas bendiciones por su palabra en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer también el Salmo 69:30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Recuerda que en Romanos 1:21 dice que no le reconocieron ni le dieron gracias. La palabra es muy específica. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Tenemos que enfocarnos en agradecerle al Señor, tener gratitud para con Él y glorificarle. Eso es lo más importante en nuestras vidas. La palabra dice que Abraham se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. No tuvo que hacer ningún otro esfuerzo para fortalecerse en la fe y creer lo que el Señor le había prometido de darle un hijo y tener una descendencia poderosa. El siguiente tema que vimos se llamó Despertado por la memoria. Y vamos a leer 2 de Pedro 1, versículos 12 y 13.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ay, perdón, el 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Es muy importante que podamos ser despertados por la memoria de las cosas maravillosas que el Señor nos entregó, nos ha entregado, las grandes cosas y esas victorias que el Señor ya nos dio, y tenemos siempre que pensar en lo que el Señor ya nos dio, en esas victorias que ya te dio, en las que ya estás alcanzando y en las futuras victorias. Ser despertado por la victoria, por la memoria, es estar recordando su bondad, recordando su amor, recordando cada una de sus promesas que están escritas en la palabra. La palabra de Dios es poder. Y entonces, cuando tú y yo estamos meditando en su palabra, te estarás fortaleciendo en el poder de Dios, estaremos alcanzando bendiciones, estaremos alcanzando éxitos, prosperidad, sanidad. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, que son los pensamientos de Cristo, recuerda que la palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, y que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, Jesucristo, ¿acaso está enfermo? ¿Está en problemas? ¿Está fuera de control, como algunos dirían? Para nada. Esto es algo que Él ya te regaló, y que por meditar y meditar en su palabra y tener memoria de su palabra, tú y yo vamos a estar alcanzando todas las victorias que Él ya nos regaló. Ya no por lo que Él haga, sino que Él ya lo hizo todo. Solamente depende de ti y de mí apropiarnos a través de meditar en su palabra, para que la fe pueda venir a nuestras vidas poniéndose en acción a través de meditar en su palabra por lo que Él ya hizo. También estuvimos viendo otro tema que se llama recuerda su bondad. Y aquí mismo en Primera de Pedro 2:24 nos lleva a meditar en su bondad, maravillosa bondad, porque dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Qué maravilloso es poder entender y ver y creer que Él ya llevó todos nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, siendo justificados delante de Dios por medio de Cristo, y por cuya herida fuiste sanados. Esto es un regalo que el Señor nos regaló, y entonces nosotros tenemos que agradecerle por esa bondad tan grande, porque esta palabra nos lleva a apropiarnos de la sanidad y nos lleva a apropiarnos de que somos justificados, y entonces nosotros ya no tenemos más que pagar, no tenemos más que pelear, sino que darle gracias a Dios, fortalecernos en la fe, meditar en su palabra, tener un corazón agradecido, darle ese lugar de honor a su palabra en nuestras vidas, y estaremos viendo resultados excelentes, grandísimas bendiciones, como lo dice la palabra también en segunda de Pedro 1, del versículo 2 al 10, en donde
somos partícipes de la naturaleza divina y grandísimas y maravillosas promesas nos han sido concedidas. Esto es recordar su bondad. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si nosotros estamos recordando su bondad a través de la obra terminada, perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nuestros pensamientos están siempre enfocados en su palabra, tenemos que entender que permanecer en su palabra, que nuestros pensamientos permanezcan en los pensamientos de Cristo, independientemente de todas las cosas que tú tengas que hacer el día a día, pues es estar meditando en su palabra, dándole gracias desde que te levantas, aunque estés en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en el afán de la vida, medita siempre en esa palabra poderosa que el Señor te ha regalado para cada una de las situaciones. Para cada día tenemos una palabra que nos va a fortalecer, que nos va a llevar a tener éxito en nuestras vidas y a aprender a vivir en el poder de Dios, y estaremos en paz porque perseveramos en su palabra. Y entonces todas las cosas que tú hagas, asuntos que tengas que resolver desde tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposo, cada una de las situaciones, cuestiones de salud, vas a estar en paz y entonces podremos tomar la victoria, porque esta es una promesa de Él. Después estuvimos viendo el tema del poder de la imaginación y vamos a leer Filipenses 4, versículos 4 al 8. Dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todos estos versículos de regocijarnos en el Señor, tenemos que perseverar en ellos, tenemos que aprender a que la palabra de Dios, el poder que mora en nosotros, lo podamos permitir que obre y que actúe en nuestras vidas a través de que se filtre por nuestras mentes. Por eso tenemos que meditar en su palabra, para que podamos fortalecernos en ella y entonces estar siendo factor de transformación, factor de cambio, y que nuestras vidas realmente sean transformadas. No va a suceder porque yo le diga al Señor, ay Señor, cámbiame, el día de hoy te pido que me cambies y que me transformes, yo espero un día mejor, en el nombre de Jesús, amén. No, tenemos que tomar acciones de fe, y entonces la palabra de Dios que mora en ti y en mí, cuando nosotros meditamos en ella y le permitimos a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a nuestro cerebro estarlos repasando una y otra vez, es entonces que nosotros vamos a poder transformar nuestros pensamientos y entonces nuestras vidas van a ser transformadas. No va a suceder de ninguna manera por ninguna oración o frases mágicas que pudiéramos pensar que vayan a suceder en nuestras vidas. No, tenemos que poner en acción la palabra de Dios para que realmente seamos transformados. Vamos en un proceso esperando que podamos ser perfeccionados cada día más. Yo creo que tú te puedes dar cuenta, nos podemos dar cuenta que desde que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador y nacimos de nuevo, nuestras vidas han sido grandemente bendecidas,
y hemos tenido una gran transformación, no un cambio. Hemos sido transformados. Hay muchas cosas en las que tenemos que aplicarnos para que sean transformadas, pero todo esto va a suceder solamente a través de su palabra. No hay otra clave ni ninguna otra fórmula para que nuestras vidas puedan ser realmente transformadas y tener ese impacto poderoso de la palabra de Dios para poder nosotros impactar la vida de nuestros seres queridos y de toda la gente que nos rodea, porque tú y yo tenemos un ministerio que tenemos que honrar, que es compartir las buenas nuevas, esas noticias tan buenas que son increíbles, tan buenas para ser verdad, esas noticias tan buenas para ser verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. Otro de los temas que vimos fue imágenes internas, y vamos a leer Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Recordando que Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación, apoyando también este versículo, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Entonces, los pensamientos de nuestro corazón deben de ser regidos por la palabra de Dios. Esas son las imágenes internas que tenemos acerca de nosotros mismos. Porque por eso dice la palabra que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y probablemente mucha gente pueda decir, es que pues ya es mi herencia, así nací, así me voy a morir, es lo que yo aprendí, es lo que me heredaron mis papás. Y ciertamente hay un carácter y hay una forma de ser en actitudes, pero cuando nosotros hemos venido al Señor Jesucristo, somos nacidos de nuevo, somos creyentes nacidos de nuevo, y dice la palabra que todas las cosas viejas han pasado, de tal manera que esa renovación de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, es lo que ahora va a determinar lo que somos. Es muy importante que tú y yo meditemos en esto y que le permitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo que mora en ti y en mí, que nos pueda ayudar a ser transformados por su palabra poderosa, para que entonces, como dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, cuál es su pensamiento que está lleno de la palabra, del poder de Dios, de bendición, de palabras que bendicen, que van a filtrarse por la mente, por tu entendimiento natural. Vas a poder manifestar realmente esa transformación y vas a poder manifestar que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, así eres tú como Jesús es. Y entonces la gente va a poder ser impactada y tú mismo vas a poder ser impactado porque tu vida va a ser completamente transformada. No vas a tener temor a que digas, ay, pues es que yo siempre he sido bien osca y siempre he sido así y no puedo cambiar, pero si le das la oportunidad al Señor que su palabra fluya en ti, no te vas a avergonzar y no te vas a preocupar de que si antes eras media o medio atrabancado para hablar o para hacer las cosas y ahora las vas a empezar a hacer y hablar de diferente manera. Ni te vas a avergonzar ni vas a tener temor de hacerlo, porque le estás dando lugar al Señor, al Espíritu Santo, de transformar tu vida y poder honrar tu ministerio, que esa es la parte más importante que debemos de cuidar. Honrarle al Señor. No debemos de preocuparnos
en honrar al mundo, a la gente, ni lo que diga la gente, sino que tenemos que honrar lo que Él te ha entregado. Y si ese llamado y ese ministerio se están cumpliendo, seguramente vas a ser la persona más feliz, porque no importa en dónde estés ni lo que hagas, entre tanto estés cumpliendo el llamado, el anhelo del corazón de Dios, que es el anhelo de tu corazón, vas a estar feliz y contento en donde sea que estés y en donde sea que el Señor te haya llamado. Así es que depende solamente de ti y de cómo te ves, de cómo son tus pensamientos en tu corazón, esas imágenes internas de quién eres tú. Tienes que tenerlas muy claras porque de otra manera podemos batallar mucho para alcanzar a ser plenos en el Señor y a que todas esas bendiciones grandísimas y maravillosas promesas que Él nos ha llamado a tener y a obtener se puedan cumplir en nuestras vidas. Y ya no es que el Señor no quiso, y es que la mejor de Dios, la voluntad de Dios ya no es esa, ya me está llamando a hacer otra cosa. No es cierto. Lo que está en tu corazón, lo que el Señor te ha llamado desde un principio y lo que tienes y quieres hacer, es lo que el Señor te dio. Es lo que el Señor te llamó a Dios. Así es que honra tu ministerio, honra la palabra, dale ese lugar de máxima, de mayor importancia, y vas a ver cosas maravillosas suceder en tu vida, esas grandísimas y maravillosas promesas, porque de otra manera no puedes actuar en contra de la imagen que tienes en tu interior acerca de ti. Pero teniendo la imagen de Cristo, teniendo la palabra de Dios, nosotros nos vamos a poder ver como Él es, y entonces vamos a ser congruentes en lo que hacemos y en nuestra forma de ser, hacer y actuar. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y entonces todas las cosas las vas a poder hacer en paz. Todas las cosas vamos a poderlas hacer en paz. No importa qué tenga que ser. Si hay que hacer cosas en tu casa, si en tu negocio, si en tu trabajo, si con tus hijos, todas las cosas las haces en paz y vas a estar contento porque tienes una imagen clara de quién eres. Y los pensamientos de Dios te van a permitir estar en completa paz, aplicando la palabra de Dios a tu vida, aplicando su sabiduría, teniendo plena convicción de quién eres en Cristo Jesús. Prepara tu corazón es otro de los temas que estuvimos viendo, y este tema nos hablaba acerca de preparar nuestro corazón, es disponer nuestro corazón al Señor, no endurecer nuestro corazón, no pensar que hay cosas más importantes o pensamientos que son fortalezas en nosotros, que se quieren sobreponer o tener mayor estima que lo que el Señor es y lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a disponer nuestro corazón y ser sensibles a su voz. Yo sé que muchas veces hemos tenido alguna experiencia en donde el Señor nos ha dicho: haz esto, y te ha dado un sentir acerca de hacer alguna cosa y no la has hecho, y después dices: híjole, eso es algo que el Señor me había ya hablado y no le puse atención. Entonces, ¿por qué? Porque no disponemos nuestro corazón al 100, y esto viene a través de estar meditando en su palabra. Te voy a invitar a que me acompañes a las Escrituras, a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 9 y 10. Primer libro de Crónicas.
y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Disponer nuestro corazón al Señor es que voluntariamente nosotros estemos haciendo las cosas que el Señor nos llama a hacer. Es muy importante que podamos ser sensibles al corazón de Dios, al ministerio que Él nos ha llamado a tener, a hacer, para que podamos voluntariamente disponer nuestro corazón y preparar nuestro corazón para darle al Señor todo lo que Él nos requiere. Y no estoy hablando de dar solamente una aportación económica, es que tú tienes que darle al Señor tu tiempo, tu corazón, tus pensamientos, y también aportar. Si el Señor pone en tu corazón el aportar, hemos visto mucho que el Señor bendice en abundancia cuando tú y yo damos. Yo creo que lo hemos podido vivir, que cuando nosotros damos nuestro tiempo, nuestros pensamientos los disponemos para el Señor y voluntariamente estamos dispuestos a ser sensibles, pues hemos visto cómo el Señor nos multiplica en gozo y también en economía nos bendice abundantemente. Entonces tenemos que ser sensibles y preparar y tener siempre un corazón dispuesto al Señor. No permitas que tus pensamientos te ganen, no permitas que otras voces de pensar mal, lo malo te gane, porque seguramente vas a encontrar grandísimas bendiciones, como yo creo que hasta el día de hoy lo has podido vivir, y si no lo has podido vivir, permanece, persiste y sigue con esa disposición de contribuir voluntariamente en todas las cosas para la obra del Señor, porque estarás viendo esas grandísimas y maravillosas promesas siendo manifestadas en tu vida. Ahora te invito a que leas conmigo. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No te olvides, ten memoria de todas las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón, de todos los anhelos, de su palabra, de todas sus bendiciones y de todos los detalles que seguramente el Señor te ha dado a entender. Lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu pensamiento. Persevera en su palabra, en tus pensamientos, y entonces estarás en paz y todas las cosas que hagas te saldrán bien y prosperarás en todas las cosas que hagas. Otro de los temas que vimos se llama ¿qué es lo que ves? Y te invito a que vayamos a Marcos capítulo 6, versículos del 35 al 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces él les dijo:
¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y bueno, pues, vamos a ir leyendo esta historia porque está muy interesante. Dice, les mandó que hiciesen recostar todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 12 cestas llenas. Esta es la alimentación de los 5,000. Y en este tema estuvimos viendo que qué es lo que ves. Los discípulos van con el Señor Jesucristo y les dicen pues que los despida ya porque no hay comida. Entonces el Señor les responde, pues dadles vosotros de comer. Pero ellos no podían ver qué es lo que había en ellos, ni el poder que estaba con ellos, que era el mismo poder de Dios, el Señor Jesucristo que estaba con ellos. Entonces ellos no veían lo que había en ellos, el poder de Dios para multiplicar la bendición. Tú y yo tenemos que ver ese poder, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que mora en ti y en mí, para poder nosotros multiplicar la bendición en nuestras vidas. En estos versículos, en este capítulo, nos enseña cómo es que no tan solo el Señor les hizo ver el potencial que había en ellos, pero también aquí podemos ver que esa multiplicación de los panes se dio en las manos de los discípulos. El Señor levantó los cielos y habíamos visto que cuando miró al cielo, volvió a ver, porque entonces tuvo que quitar sus ojos de lo natural para poder ver el poder de Dios en operación a través de los discípulos, repartirles los panes y los peces, y entonces que se estuvieran multiplicando en cada uno de los discípulos, porque si te das cuenta, aquí nos dice que se recogieron 12 cestas y se les dio de comer a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y hablamos de que se les dio de comer, no es de que se les dio un tentempié para que aguantaran el hambre. Se les dio de comer quiere decir que la gente seguramente comió suficiente para satisfacerse y sobró comida. Recogieron 12 cestas. Esto nos habla de los 12 del Señor. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver el potencial que está en ti y en mí, el poder de Cristo para operar milagros, señales, para que el mismo poder de Jesucristo esté operando a través de nosotros. Otro de los temas que vimos enseguida se llamó la milicia y el corazón. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios, tú y yo somos lo que somos, y tenemos que reconocer que no es por nuestra habilidad natural, ni por nuestros estudios, ni por lo maravilloso y gracioso que pueda ser. Es por la gracia de Dios
que somos lo que somos y tenemos que reconocerle y estar agradecidos. Eso es la milicia y el corazón. Creer en nuestro corazón que hemos sido justificados. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y salvación es libertad, sanidad, prosperidad, todas las cosas que anhelamos en nuestras vidas y todo lo que tenemos, pero es por la gracia de Dios. Es por lo que Él ha querido que tú y yo tengamos. Y si podemos ver esto que tenemos y lo apreciamos reconociendo su grandeza, agradeciéndole y glorificándole, seguramente el día de mañana vas a estar viendo esa multiplicación, porque vas a poder ver lo que hay en ti, lo que eres, por la gracia de Cristo. El siguiente tema que vimos se llamó Vive según tu corazón. Y vamos a leer aquí mismo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tenemos que estar agradecidos por el amor de Dios al entregar a Jesucristo por nosotros y salvarnos a través de esa obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario. Pero si la palabra dice que Él derramó de su amor en nuestros corazones, entonces, ¿cómo es que tenemos que actuar tú y yo? Pues si la palabra dice que Él derramó de su amor en nuestros corazones, entonces tenemos que aprender a vernos como Él nos ve, a vernos como Él es, a poder entender que por su gracia somos salvos y que finalmente tenemos que dar y hacer y honrar nuestro ministerio, porque dice que si no tengo amor nada soy, pero el amor de Cristo mora en nuestros corazones, en ti y en mí, así es que lo tenemos todo. Ya casi terminamos. Otro de los temas que vimos se llama sensibles a Dios. Vamos a leer Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos de permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque hemos sido llamados y tenemos que ser agradecidos. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar en nuestros corazones por su palabra, perseverando en su palabra, permaneciendo en su palabra. Es que esa paz de Dios va a estar día a día en nuestras vidas, cada momento, cada minuto, cada segundo, por su palabra. No hay otra manera. No es porque tú digas yo estoy en paz, yo estoy en paz, yo estoy en paz, o respira profundo y la paz de Dios que venga a mi vida y Señor yo te pido. No, la paz de Dios viene porque estamos meditando en su palabra. De día y de noche meditamos en su palabra y entonces todas las cosas las vas a poder hacer en paz. Te vas a levantar en paz y te vas a acostar en paz. No va a ser de que te levantas con el pie derecho o que te levantas con el pie izquierdo. Sencillamente, si no estás en paz y las cosas no suceden bien, es porque no meditaste en la palabra de Dios y la hiciste a un lado y entonces no permaneciste en la palabra. Finalmente, el último tema que vimos se llama medita en la palabra. Y el Salmo 119:99 nos dice, más que todos mis enseñadores he entendido,
porque tus testimonios son mi meditación. Y entonces tenemos que quedarnos con esto, que quien nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Y testimonios, yo creo que tenemos en abundancia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, de tal manera que tenemos que quedarnos con esa meditación de la palabra de Dios, de la bendición que Él nos ha regalado, porque finalmente si nosotros estamos en paz, le glorificamos y permanecemos en esas claves para ser llenos del poder de Dios, para estar llenos de su poder, para estar llenos de Dios, nosotros vamos a poder manifestar en nuestras vidas lo que dice Juan 14:12. Y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así es que pues le damos gracias a Dios porque nos ha permitido aprender a permanecer, a descubrir las claves para estar llenos de Dios, para estar llenos de su palabra, llenos de su poder. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si tú y yo le permitimos al Señor dándole ese lugar de estima, de más alto honor para estar declarando su palabra, declarando su poder, estar siendo sensibles a su palabra y que entonces que permanezca su palabra en nuestros pensamientos y que cada día podamos meditar en ella para poder ser enseñados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entonces vamos a estar manifestando las obras a las que el Señor nos ha llamado a hacer. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, de meditar en tu palabra y de permanecer en tu poder. Declaramos hoy que somos perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, totalmente perdonados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.